Noboa no soluciona el tema de inseguridad. ¿Es porque no puede o porque no quiere? ¿Has escuchado hablar sobre la doctrina del shock? En este libro de la periodista canadiense Naomi Klein, relata cómo los gobiernos de extrema derecha neoliberales han implementado históricamente una agenda en base al miedo. Es decir, que a ellos les conviene que exista crisis, que exista recesión, para de allí implementar medidas impopulares económicas que los beneficien a ellos y no al pueblo en sí. En otras palabras, a este tipo de gobiernos les conviene que exista crisis, por eso también las generan, para sacar provecho de ello. Si tomamos como referencia este libro y hacemos una comparación de lo que está pasando en Ecuador, podemos decir que este gobierno encaja perfectamente en este postulado. La crisis de inseguridad es un claro ejemplo de ello. Aparentemente, la idea es no dar solución para gobernar desde el miedo y el caos y utilizar eso como excusa para implementar medidas que solo les favorezcan a ellos y se ajusten a su agenda. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no se ha solucionado el tema de inseguridad. En vez de mejorar, estamos empeorando. Actualmente somos el país más peligroso de Latinoamérica. En el primer trimestre de este año 2025, ya superamos las cifras de Venezuela y hasta las cifras de Haití. Bueno, hagamos un recuento rápido de todo lo que ha pasado hasta ahora en nuestro país, con ejemplos, para poder entender cómo es que funciona aquí la doctrina del shock. Recuerden cómo se impuso intencionalmente un miedo sobre la famosísima tabla de consumo. Noboa responsabilizó a esto como uno de los grandes problemas de que el consumo y el narcotráfico haya aumentado. Pero resulta que esto fue mentira. Y esto se comprobó una vez más al ser implementada en una de las nuevas leyes que propuso Daniel Noboa, y estas fueron aprobadas recientemente, con la única diferencia que ahora se llama parámetros de consumo, pero que a la final resultan siendo lo mismo. ¿Cuál es su función? Esta tabla, que en realidad son umbrales de diferenciación, la utilizan únicamente los jueces para poder diferenciar entre un consumidor y un traficante. Cabe recalcar que esto fue una implementación por parte de la ONU en 1988 y que asimismo la tienen la mayoría de países, como por ejemplo Brasil, Países Bajos, Portugal, España, Estados Unidos, México, Colombia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta narrativa que fue creada para implantar miedo y rechazo hacia esta tabla o umbral de diferenciación ha sido derrumbada. Y eso fue solo el inicio. Pasaron los días y continuaron instalando narrativas para luego justificar el incremento del IVA al 15%. Hasta el momento se han recaudado más de 1.300 millones de dólares. Y lo que todos nos preguntamos, ¿a dónde se fue ese dinero? Y luego se vino la famosísima consulta popular, en donde nos dijeron que eso nos iba a traer la paz y la tranquilidad al país. Pero resulta que no fue cierto. Más bien sirvió para darle más poder al Ejecutivo con la fuerza militar, que por cierto nos costó 60 millones de dólares más. Y ya con todas estas medidas, todavía no se logró solucionar el tema de la criminalidad. Y luego se vino la toma de TC Televisión, en donde se piensa en un posible falso positivo, que sirvió para luego decretar conflicto armado interno en el Ecuador, algo que por cierto la Corte Constitucional hasta ahora le dice a Daniel Noboa que justifique y él todavía no ha podido justificar. Este supuesto conflicto armado interno le ha servido para tomar medidas económicas y otras medidas que supuestamente benefician al pueblo, pero en realidad no ha sido así. Más bien, le benefician a los grandes poderes económicos de este país. Pasaron los días y la crisis no cesaba. El gobierno no invertía en seguridad, no habían luces de que el Plan Fénix exista, no implementaba políticas públicas y si no lo hacía, ¿cómo es que pretendía terminar con la delincuencia? Mientras tanto nos seguían llenando de cuentos y narrativas, tanto así que nos hicieron creer que la única solución esta vez, ahora sí, es la cooperación internacional. Trajeron a mercenarios con Eric Prince a la cabeza y lo único que hicieron fue un show de farándula y se llevaron miles y miles de dólares de los ecuatorianos. Nada sirvió. Todo fue de mal en peor. Más cuentos, más shows, más falsos positivos, más mentiras, hasta llegar a este punto, en donde utilizó la excusa del supuesto conflicto armado interno para legalizar su dictadura, con las nuevas leyes inconstitucionales que fueron aprobadas, entre ellas la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia Nacional, leyes que en realidad legalizan la represión y la persecución y blindan por completo al Ejecutivo. Ahora dime tú, ¿estás de acuerdo con esta teoría? ¿Será que la doctrina del shock está presente en Ecuador?